CBN Deportes. Seguimos conversando en el panel de Estado Nacional y damos ya la bienvenida a nuestro programa a nuestro invitado de hoy, el presidente de Renovación Nacional, diputado Cristian Monkeberg. Muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana largo. Sabemos que es más difícil todavía, ¿no? Sí, encantado. Bueno, pero que además estamos en campaña, entonces, no personal, porque no voy a la reelección, pero sí campaña del resto, entonces hay que estar ayudando, cooperando y por lo tanto los fines de semana largos no existen para los candidatos. Vamos a estar hablando de eso, de lo que está pasando con la campaña, pero quiero partir preguntándole por lo que conversábamos en el primer bloque del programa. ¿Cómo ve usted la situación al interior del gobierno en relación a esta crisis o este conflicto que se ha generado entre el subsecretario Interior Mahmoud Alewi, algunos dicen la presidenta, otros dicen con algunos ministros en relación al tema de Araucanía? ¿Usted cree que vuelve o no Alewi al gabinete? A ver, yo creo que la lealtad de Alewi es a toda prueba. Otra persona se manda a cambiar a los 2 minutos. Está claro que buscaron una buena fórmula, que son las vacaciones, porque vacaciones se había tomado, después salió por los diarios que sí se las había tomado, pero buscar una buena fórmula que son las vacaciones. Otra persona... ¿Es una buena fórmula, le parece? Para presentarla y disfrazarla bien. Y permítame que lo diga así de duro, pero él estaba en Argentina resolviendo temas precisamente que dicen relación con la vinculación de Chile y Argentina en temas de terrorismo y se encuentra con que le quitan el piso. Y eso es así. Y cuando le quitan el piso, una persona se va. Y él no se va porque tiene una lealtad y por eso es calificado como el hombre fuerte de la moneda, muy cercano a Michelle Bachelet. ¿Y usted le y su lealtad a toda prueba. ¿Es relevante al interior del gobierno? Porque ahora ha surgido, ¿no? Y muchos han destacado como lo importante de la figura de Mahmoud Alewi. Yo no lo conozco en profundidad, pero está claro que en ciertos gobiernos hay factotum. Hay personas que son determinantes, que son importantes, que son relevantes. Lo fue José Miguel Insulza respecto de Ricardo Lagos. Hay asociaciones, hay relaciones que son positivas. Lo fue Andrés Chadwick con el presidente Piñera. Y por lo tanto, aquí también, aquí hay un vínculo importante de años y además de conducción o de ayudar a la conducción. No nos olvidemos que los ministros del Interior han cambiado en el gobierno de la presidenta Bachelet en varias oportunidades y el subsecretario ahí se mantiene. Por algo será. Es un hombre de confianza y le ha tocado crisis duras y las ha sabido sobrellevar bien. Y en esta le quitaron el piso y yo creo que su lealtad es a toda prueba. Tanto es así, yo lo digo por él. Es un error lo que se hizo. Eso lo quiero dejar claro, le quitaron el piso, hubo una actitud zigzagueante del gobierno en esta materia, que partió en la línea A y terminó en la línea Z, pero él buscó una fórmula que son las vacaciones que no, bueno, finalmente yo no sé si vaya a volver, es un asunto que él verá, pero claramente hay un ninguneo y una quitada de piso al subsecretario Alewi. ¿Cómo, diputado, siente que esto puede afectar a la nueva mayoría en periodo de campaña, ¿no? Usted lo mencionaba. Sí, lo está Estamos afectando. ya a menos de 2 meses de la primera vuelta de la elección presidencial. ¿Usted cree que es un golpe para la nueva mayoría o no debería tener mayor incidencia? Hay otros factores más importantes. La está afectando, pues yo creo que son varios los golpes que se van acumulando. Primero, el equipo económico que cae por una decisión que la presidenta toma y va en dirección opuesta a lo que había señalado su equipo económico, que además era muy alabado por algunos. Pero ahí, por el contrario, perdón, diputado, de lo que muchos decían, finalmente sube la valoración a la presidenta Michelle Bachelet después de la salida de su equipo económico. ¿No a veces hay una dimensión respecto a lo que son estos problemas políticos para la gente? Yo no sé si sube la valoración de la presidenta Bachelet con motivo de la salida del Comité Económico estoy diciendo que coincide, ¿no? O con motivo del término de su mandato. Pero al menos no baja. Sí, lo que pasa es que no se ve como una sanción en términos públicas de lo que fue la salida del equipo económico del gobierno. Está bien. Yo no lo comparto. Yo creo que finalmente los gobiernos en la etapa final normalmente tienden a subir un poco. Tienden a subir. Se alejan de la contingencia. Digo, se alejan de la contingencia porque después podemos volver a la entrevista a la presidenta Bachelet, que hoy día vuelve a la contingencia y pasa a ser candidata hoy día casi, claramente, y ningunea a Guillé. Un vacío. ¿Candidata de qué? Pareciera que ella fuera la candidata a la presidenta de la República, a la presidencia de la República, porque ningunea a Goich, ningunea a Guillé, los deja como candidatos más débiles y ella resalta como la gran figura y se compara con Piñera. Yo creo que no es el mejor de los escenarios. Y esa entrevista, creo yo, hoy día es conclusión de esta seguidilla de errores. Araucanía, Alewi, lo del equipo económico, y por lo tanto ella sale a enmendar el rumbo, se compara con el presidente Piñera y señala
mi gobierno ha sido mejor en varias áreas que el gobierno del Dice presidente Piñera, que es muy raro. textualmente, hemos hecho mucho más que Piñera en cada una de las áreas, dice la presidenta Michelle Bachelet. Sí, bien subjetivo. Bueno, que aquí las interpretaciones dan para cualquier tipo de conclusiones, eso es verdad. ¿Es subjetivo pero, o voluntarista? Y yo creo que un poquito de cada cosa, está bien lo que se plantea, pero aquí lo que hay es tratar de instalar una tesis en un gobierno en que la ciudadanía ya sacó la fotografía. No vamos a ser nosotros los que digamos, mire, el gobierno del presidente Bachelet es más malo, o es el peor, o es el mejor. No, la ciudadanía sacó una fotografía. Esa fotografía es que partió con un 62% de apoyo en las urnas y hoy día, lamentablemente, en las elecciones municipales, digo lamentablemente porque no es bueno que un gobierno termine así, y en la evaluación ciudadana ha sido bastante deficiente. Y se compara con el gobierno del presidente Piñera como si ella fuera la candidata, y creo que además se equivoca, porque cuando uno empieza a ver las cifras y los datos, bueno, se pueden buscar un montón de alternativas, pero cuando uno ve las cifras y datos de lo que fue su gobierno y lo que han sido los gobiernos anteriores, claramente no ha sido el mejor gobierno, no ha sido un buen gobierno. Clarizamos un segundo, usted habla del desorden que hay al interior de la nueva mayoría, eso está canalizando los Chile Vamos en términos electorales, y quiero que revisemos a continuación el pulso de las encuestas electorales. Vamos a ver lo que ha sido la tendencia de las candidaturas en base a todas las encuestas que se realizan mensualmente, y ahí vemos desde enero de este año hasta el mes de septiembre un promedio de todas las encuestas que se van realizando. Vemos entonces que aparece Sebastián Piñera con un 39% en este último mes, Alejandro Guillé con un 20%, Beatriz Sánchez con un 16%, Carolina Goich con un 5%, José Antonio Kast con un 4% y Marco Enrique Osmunami con un 3%. Ahí se ve, ¿no?, la tendencia que ha habido desde enero hasta ahora. Esto es de Feedback, que como les decía hace una medición en base a todas las encuestas que se han realizado en los últimos meses. ¿Se consolida, le parece, diputado, el liderazgo de Sebastián Piñera, y qué tan posible, o si le parece que existe la posibilidad de un triunfo en primera vuelta, que es algo que en algún momento se mencionó? Usted ha llamado a no ser tan triunfalista. ¿Le parece que ha habido exceso de triunfalismo en la campaña de Sebastián Piñera? A ver, varias cosas. La consolidación de nuestro sector es determinante por varios hitos, pero dos son significativos. Uno, la elección municipal. Producir la elección municipal, donde hubo un gran respaldo a nuestro sector, dentro del ausentismo generalizado, pero hubo un importante respaldo a nuestro sector. Se produce un alza de la candidatura del presidente Piñera. Y el segundo granito fue la primaria. La primaria, donde nosotros entendíamos que era muy relevante y muy importante llevarla a cabo y llevarla adelante, y el resultado de la primaria fue un respaldo de mucha presencia de la ciudadanía en las primarias, participando en las primarias, pero además, no solamente eso, sino que además se produce también un alza importante de la adhesión hacia nuestro sector y hacia la candidatura de Sebastián Piñera. Respecto a la primera y segunda vuelta, nosotros estamos trabajando para la segunda vuelta. En lo personal, claro, ¿a quién no le encantaría? Ya reconoce definitivamente, sí, a diferencia de lo que ha declarado el candidato, de que esto se dirime en segunda vuelta. Por eso, sí, estamos trabajando para la segunda vuelta. Sí, no, sí. Es que en algún minuto su candidato planteó que ganaban en primera vuelta. No, mire, lo hemos dicho permanentemente. ¿Quién mejor que uno que pudiese decir, me encantaría ganar en primera vuelta? Lógico. La presidenta Bachelet también le hubiera encantado ganar en primera vuelta. El 19 de noviembre queda todo esto zanjado, queda todo resuelto, elecciones parlamentarias, de consejero regional y presidencial, y se acaba, y no hay que ir a una segunda vuelta. Lógico, pero la realidad indica que en las últimas elecciones presidenciales se ha resuelto este tema en segunda vuelta, y nosotros estamos trabajando para eso. Y por eso volvemos a insistir en el llamado a no distraer votación en otras candidaturas y ser tajante, y me refiero a otras candidaturas de la José Antonio Kast. Lógico, y ser tajante de que las personas que estén pensando o evaluando una votación en favor de José Antonio Kast opten por la candidatura que puede derrotar a la nueva mayoría y marcar una diferencia importante en la primera vuelta, que es muy relevante. Ahora José Antonio Kast, diputado Monkeberg, dice que es factible que pase Sebastián Piñera y él a una segunda vuelta. ¿A usted le parece un escenario imposible? Difícil, digamos que imposible. O sea, todo es posible en la vida, pero la realidad indica otra cosa. Las encuestas, los números, el peso político de la nueva mayoría, por mucho que tengan tal cantidad de candidatos y estén tan divididos, pero los números aquí lo indican. Acabamos de ver una encuesta, el apoyo a la candidatura del presidente Piñera es macizo. No es real.
no es real plantear eso. ¿Y hay seguridad de que el votante de José Antonio Kast vaya a apoyar a Sebastián Piñera? Hay algunos que dicen que ciertos votantes de José Antonio Kast van a votar por él y no van a votar por nadie más. Está bien, eso por ciertos votantes puede ser, pero hay otros que evidentemente son un potencial voto del presidente Piñera y yo los llamo a ellos a votar en primera vuelta por el presidente Piñera y dar una señal potente que permita una diferencia importante entre el segundo candidato, que va a ser o Alejandro Guillé, o Beatriz Sánchez, o Carola Goich. No lo sabemos, todo indica por los números que a lo mejor va a ser Alejandro Guillé, pero hay que marcar una diferencia importante. Y además hay que marcar esa diferencia importante porque hoy día, y lo demuestran los números nuevamente, la única persona que tiene la posibilidad de ganarle a la nueva mayoría en una elección en noviembre y en diciembre es el presidente Piñera. Ahora, a propósito de la candidatura de José Antonio Kast, hay quienes dicen que la candidatura de Sebastián Piñera se ha derechizado en su postura, que no es el mismo que veíamos en la elección pasada, en la candidatura pasada cuando llegó a ser presidente. ¿Cómo lo evalúa usted? Yo me quedo con lo que ha dicho el presidente Piñera respecto de lo que van a ser los ejes de su gobierno, y uno de ellos es un gobierno de unidad nacional, de recuperar el diálogo, el acuerdo, que va muy en la línea de la columna de Ricardo Lagos hace unos días atrás, de entender a la ciudadanía de manera distinta, de cómo se está expresando y de producir grandes acuerdos y grandes entendimientos. Es difícil que en el Congreso existan mayorías absolutas para gobernar como se quiera, y por lo tanto se va a requerir un gobierno con mucha manija política y sea capaz de conversar y llegar a entendimientos. Y si nosotros llegamos a lograr ese triunfo, evidentemente eso es lo que se debe lograr. Entonces, yo creo que ese es el mensaje del presidente Piñera, no que se haya derechizado por lo que dicen algunos o que se haya ido al centro. Yo creo que el presidente Piñera es el que siempre ha sido, una persona que ha tenido una actitud clara en los diferentes temas, y no lo veo que esté derechizándose. Se menciona, por ejemplo, con el tema de violaciones a los derechos humanos, lo que fue su misma declaración en relación a los cómplices pasivos y lo que ha sido su postura ahora, se lo han preguntado en algunos debates, incluso en algunos foros, su postura en relación a Punta Peuco. ¿Usted no ve un cambio ahí? Es que no sé por qué lo comparan de esa manera, pero yo lo que he visto al presidente Piñera, y lo conozco mucho porque además fue presidente de la Renovación Nacional y se influyó mucho en esa época en el partido en ser tajante, en condenar las graves violaciones a los derechos humanos, y él siempre lo ha dicho, y siempre lo va a seguir sosteniendo. Y respecto de Punta Peuco, él siempre señaló no ser favorable a su cierre, al revés. Cree, como lo fue también cuando se crea este penal en el gobierno del presidente Frey, que era necesario tener un penal para poder llevar adelante el cumplimiento de las condenas para las personas que habían violado los derechos humanos. Entonces, no veo que haya una actitud distinta en materia de una mirada de lo que han sido las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que ha sido claro desde el inicio hasta el final y no ha sido zigzagueante. Tenemos también preguntas del panel. Clarisa Hart. Sí, bueno, una aclaración mirando la encuesta y la interpretación que hizo de la entrevista de la presidenta. Yo creo que la presidenta para nada ningunea a los candidatos que están. Ella lo que hace es marcar un punto, que es a lo que voy. Los logros que la presidenta estima además superan a los logros del periodo del presidente entonces Piñera, son logros que hoy día están puestos en la discusión política, y por eso hace la comparación, porque hay un candidato que es el antiguo presidente y hay otros candidatos que serían la línea de continuidad del punto de vista del tipo de sociedad que se quiere construir, que es el que ella señala ha construido en Chile, están en discusión. Por un lado, ir ampliando los derechos sociales que se iniciaron en este periodo en un sentido muy amplio, los derechos de las mujeres, los derechos obviamente de los jóvenes, de los estudiantes, los derechos de los trabajadores, y darle continuidad, que está expresada en qué, en lo que vimos en esa encuesta, sería una fragmentación de candidaturas, pero que si uno las escucha en los debates y no los conflictos, sino lo que dicen, va a encontrar que tiene muchas similitudes en toda esa dirección. A diferencia del candidato Piñera, por eso su reflexión respecto del gobierno en esa área, de que no se ampliaron los derechos, de un candidato que ahora señala que hasta aquí llegamos y va a haber un viraje. No a la gratuidad, ni se plantea reforma a los trabajadores, va a revisar la ley que despenaliza las 3 causales del aborto, y entonces la presidenta lo que pone en discusión es: ciudadanos, vamos a elegir un candidato que va a ampliar derechos ciudadanos
o que los va a detener a donde están, más allá de la retórica del crecimiento, etcétera, etcétera. Y lo que yo veo por las encuestas es que efectivamente no solo hay una segunda vuelta, sino que es tremendamente incierto, porque hay una mayoría ciudadana que está en la línea que marca la presidenta de ampliación de derechos. No se me escapa que es difícil, no es llegar y sumar. En las campañas hay lesiones, hay heridas, pero desde el punto de vista de concepción de sociedad programática, hay una enorme coincidencia en todas las candidaturas de la centroizquierda, no solo la nueva mayoría, y la que representa su sector con el candidato Piñera. A ver, varias cosas que hay que ir señalando. Es muy cierto lo que en primera vuelta la suma de los candidatos de la izquierda no necesariamente se traspasan todos automáticamente. No es que no necesariamente, nunca se ha ocurrido así, que se traspasen automáticamente sus votos al candidato que quede como ganador o como segundo mejor ganador. Supongamos que Guillé gana esa primera vuelta dentro de la nueva mayoría y logra ciertos apoyos. Es casi, o sea, nunca ha ocurrido que la totalidad de los candidatos de izquierda traspasen su adhesión al candidato único. Eso no ocurre, y además que cuando uno lo mira en las encuestas, le pregunta a la gente, mucha gente que vota por Beatriz Sánchez en segunda vuelta optan algunos de ellos incluso por el presidente Piñera y así sucesivamente. Pero en un 70% hay un trasvasije entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé en ambos sentidos. Es verdad, y queda un 30 dando vuelta, y ese 30 es claro que va para la opción del presidente Piñera. Entonces, o no va a votar. O simplemente no va a votar, que muchas veces se da en segunda vuelta que vota menos gente que en la primera. Claro. Eso es así. Entonces, a no sacar, porque yo leía hace un poquito días atrás la encuesta Mori, que no hizo una simulación de segunda vuelta, o la hizo y no la quiso dar a conocer. Claro. Y simplemente dejó a la interpretación de que los candidatos de la izquierda suman más que el presidente Piñera en primera vuelta, y eso hace que el resultado sea incierto. Eso no es cierto, eso no es real. Lo real es que se produce trasvasije. Pero ¿hacia dónde podría ampliarse la votación de Piñera? En una eventual segunda vuelta, por ejemplo, si vemos las cifras de Alejandro Guillé con Sebastián Piñera? A ver, pero yo no quiero dejar pasar de Clarisa dos conceptos, porque uno es que nosotros vamos a estar en contra de la gratuidad, nosotros no vamos a estar en contra de la gratuidad, y lo hemos dicho permanentemente. La congelan. No vamos a estar en contra de la gratuidad. Hoy día a lo mejor se logra llegar al 60%. Nosotros no vamos a disminuir ese 60%. Y sin ir más lejos, la gratuidad no solamente es la que lleva concepto de gratuidad, porque también yo puedo acceder a estudiar a través de becas que también dicen relación con gratuidad. Y nosotros también aumentamos de 100.000, si no me equivoco la cifra exacta, pero de 100.000 a 400.000 personas que podían llegar a estudiar con becas que buscaban y tenían como objetivo la gratuidad. Claro, pero para entender bien, diputado, gratuidad como se entiende en estos momentos, ¿no? Gratuidad no como sistema de becas o créditos, sino que es que la beca es distinto que el crédito. La beca es distinto que el crédito. No, lógicamente, pero es lo que... El crédito yo pago después, pero es lo que ha dicho el expresidente Sebastián Piñera. Así es. En el fondo, se va a mantener, o sea, la gente que tiene gratuidad y el porcentaje de personas que puedan acceder a la gratuidad, eso se va a mantener, y el resto... va a poder acceder a educación superior a través de becas y créditos. Exactamente, a través de becas y créditos, pero cuando yo hablo de becas, hablo de gratuidad. La beca no se devuelve. En sentido estricto no lo es, pero entiendo que usted dice la gente va a poder ingresar de todas maneras a la universidad, pero no es gratuidad. Estamos de acuerdo, pero cuando yo hablo de beca, vuelvo a repetir, para que no quede la idea de que la beca hay que devolverla como si fuera el crédito. No es así. Pero hay otro tema más, que también nosotros estaríamos... no avanzando en reformas laborales. La mejor reforma laboral, lo hemos dicho nosotros permanentemente, es crear empleo. Y vaya que hemos creado nosotros nuestro gobierno, dijimos 1 millón en 5 años, y fueron 1 millón en 4 años de nuevos empleos. Después se nos dijo que eran precarios, que eran débiles, que aquí, que allá, pero ahí están sobre la mesa. Volvió a trabajar muchas más mujeres que las que habían trabajado antes, volvieron a trabajar mucho más jóvenes que los que habían trabajado antes, porque esa es la realidad. Y se nota en el ingreso de un hogar. De manera de estrujar las cifras. No es un problema de estrujar las cifras, es demostrar la realidad. El gran déficit que tenemos es de empleo laboral femenino, de empleo laboral de jóvenes y de empleos de calidad. Es un pendiente. Eso es lo que provocó el actual gobierno. No, por favor, sigue creciendo el empleo femenino, pero mucho menos que el masculino. Y estábamos sí, es verdad, pero también es innegable que en el gobierno del presidente Piñera un importante avance en ese millón de empleos fue respecto de mujeres y fue respecto de jóvenes. Eso tampoco se puede conocer. 600.000 del millón. Entonces, eso ha seguido inercialmente ahora, exactamente igual, lo que no significa un reto enorme. Es que yo no sé dónde está el millón de empleos, entonces, porque se perdieron, ¿y dónde están hoy día? Se perdieron, si las cifras son incluso mejores, en el margen. Bueno, está bien. Dos preguntas.
Eduardo. Sí, dos preguntas. ¿Qué análisis tienen? Te voy a preguntar por Renovación Nacional, no te quiero preguntar por el resto de los partidos de la coalición. ¿Tienen ustedes de lo que puede ser la cantidad de votantes probable, los porcentajes? Porque eso es decisivo desde el punto de vista de todos los escenarios políticos. Va a seguir cayendo, se va a mantener, perciben un aumento. Me interesaría saber ese análisis porque es un tema que me preocupa y donde, para serte franco, al interior de las otras candidaturas tampoco hay un acuerdo. Y lo segundo, sobre la pregunta de la Clarisa. Mira, yo hice un ejercicio esta semana a propósito de estos debates sobre el futuro y de política ficción. ¿Qué va a pasar en la segunda vuelta, si es que hay? Porque está el interrogante de cuánta gente va a participar. Y revisé de contenido. Es cierto que la candidatura del expresidente Piñera no tiene la orfandad de otras en materia de contenido, pero solamente hay 11 temas, y que son más bien frases. No digo cuña, pues sería exagerar, pero más bien frases. Son temas importantes, sí, lo reconozco. Pero la candidatura Goich tiene 34 temas públicos con propuestas arriba. Entonces, aquí lo que tú dices, no es cierto que no nos vamos a referir al tema laboral, pero yo creo que llegó la hora de transparentar ya a 40 días de la elección, y esto vale para todos nosotros, qué es lo que estamos proponiendo públicamente. Y ahí hay un cierto déficit. Quiero señalar una cosa. Me llamó gratamente la atención la seriedad con que la candidatura de Marco Enrique Ominami se tomó esta vez el tema de contenidos y de programas. Me parece que junto con la de Goich son las dos candidaturas que han puesto o han andado más rápido en la publicación de temas. Entonces, aquí te hago la pregunta por el comando. ¿Cuándo ustedes terminan de dar a conocer la batería de propuestas para despejar este tema? Porque yo también me he quedado con la impresión, por información de prensa, de que la postura de ustedes es congelar gratuidad en el 50% actual y no seguir avanzando. A ver, varias cosas respecto de las preguntas. Son dos preguntas. Sí. Nos encantaría que votara el máximo de electores posible. Eso es el ideal para cualquier democracia. Mi impresión, por los números que hemos visto y a ver, en las encuestas partamos por eso. Todo el mundo dice que fue a votar en las municipales y no lo fue. Porque normalmente fue a votar en las últimas elecciones y el 70% dice que votó, o el 80%, y votó bastante menos. Entonces, al menos saben que están en falta. Al menos saben que están en falta, porque además en la encuesta... En la encuesta del CEP de noviembre, un 55% decía a las semanas de que había votado en la municipal y la participación no llegó al 35%. Y no llegó al 35%. Es decir, usted dice ahí es poco fiable en términos de lo que se espera de la Claro, votación. porque todo el mundo dice que va a ir a votar, pero al final, como el voto es voluntario, depende de muchas circunstancias del día de la elección. Pues si voy, si no voy, si tengo traslado, si tengo transporte, si tengo problemas en la casa, si me convenció el candidato, si me entusiasmó, etcétera, etcétera. Nos encantaría llegar a un 45%, un 50% y bordearlo sería un éxito. Eso significa que hay 14 millones de electores habilitados, por lo que se leyó, más 38.000 en el extranjero, que eso es una cifra baja también, lo de 38.000, yo creí que iba a ser un poquito más. Pero esos 14 millones, si llegamos a un 45, un 50%, estamos hablando de 6,5. ¿Lo ven posible? Votantes. Es lo que aspiramos y nos gustaría que así fuera. Ya. Pero por eso hice el agregado o la introducción. En las encuestas todos dicen que van a ir a votar y finalmente no lo hacen. Y en las elecciones municipales fue determinante. El 35% es bajísimo. Esperamos que sea distinto. Pero sí hay un punto a favor, o por lo menos que es un antecedente, en las primarias, por lo menos respecto de nuestro sector. Respecto de nuestro sector, porque normalmente yo tengo que hablar también por nuestro sector. Nosotros nunca pensamos que iba a votar 1,5 millones de personas en las primarias y fueron y votaron. Y eso es una superó señal las expectativas muchísimo. de los más optimistas. Sí. Ahora, respecto de las propuestas, yo no tengo, o sea, sí tengo la apreciación de que el debate ha estado ausente de contenido, y también tengo la apreciación de que hay candidaturas como las de Marco Enrique o la de Carolina Goich que han intentado poner propuestas sobre la mesa. Pero no nos olvidemos de la nuestra.
Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante en avanzar en contenido, en propuestas y en instalarlas sobre la mesa, y no solamente se reducen a 10, a 11 o a 12. Te digo las que tienen publicadas. Sí, estoy de acuerdo, pero es una... Todas las semanas está lanzando una nueva. Eso es un efecto comunicacional de ir semana a semana instalando temas, y en los próximos días, no digo los próximos días, pero sí, porque el próximo día no es esta semana, va a haber también una presentación total de lo que fue el programa de gobierno. Y esto partió antes, yo lo digo por mi partido, nosotros hicimos un esfuerzo importante de entregarle, y le pedimos al senador Alberto Espina que condujera un proceso interno dentro de Renovación Nacional para entregarle una propuesta programática de mucho contenido, y se trabajó durante muchos meses a la candidatura del presidente Piñera. Se acogió, se entregó en abril cuando nosotros lo proclamamos, y se ha trabajado en equipos programáticos en forma potente, y el presidente Piñera ha sido majadero en dotar de mucho contenido la candidatura presidencial, y no solamente ha sido majadero en eso, sino que también ha sido majadero en algo que es doblemente importante, que esas propuestas se puedan cumplir y no que sean ilusiones, porque yo puedo decir que voy a hacer las 1000 maravillas y después no las logro. Él ha sido majadero en que ojalá mucha propuesta, pero además que se cumplan y se puedan cumplir y que sean financiables. Porque quiero hacer un Clarisa, quiero hacerle presente a Eduardo. Clarisa, dame un segundito que está Gonzalo esperando también. Sí. Y los voy a dejar esperando porque tenemos que irnos a la pausa, pero ya volvemos. Vamos a estar conversando, por supuesto, de todo lo que está pasando en la carrera presidencial, en las campañas. Volvemos con muchísimo más aquí en Estado Nacional. No, le voy a... Seguimos conversando en Estado Nacional con el presidente de Renovación Nacional, el diputado Cristian Monkever. Habíamos dejado a Gonzalo, Clarisa, una aclaración muy breve. Porque entiendo que la referencia que hizo Eduardo Zafirio a la presencia de programas tiene que ver con haberlas levantado en la página web de las candidaturas. Así es. Bueno, quiero decir que semana a semana la candidatura ha hecho propuestas programáticas, la de Alejandro Guillé. Hay un grupo muy grande que estamos trabajando. Entonces, esta es una llamada de atención a los que tienen que subir esa información a la página web. Atención ahí, Gonzalo Miller. Ahí está lo de fácil. Yo creo que primero, dos reflexiones y una pregunta para Cristian Monkever. Dos reflexiones cortas. Primero, estábamos viendo valioso lo que hace Feedback, ¿no es cierto? Consolida las preferencias de los ciudadanos manifestadas en distintas encuestas, de distintas rigurosidades, de distintos formatos, pero bonito lo que hace. Cuando uno hace base 100, eso, es decir, lo lleva a lo que es una primera vuelta realmente, donde se sacan ese 13% de personas que no tienen preferencia o no votarían. Y uno dice, Piñera está en el 45%. ¿Qué es lo que dice la CEP? Es lo que dicen casi todas las encuestas. Está en torno al 44-45% en primera vuelta. Y eso va a tener un efecto parlamentario sin duda. Y Alejandro Guillé está en torno al 23%. Yo creo que está un poquito castigado Alejandro Guillé. Esa es mi opinión, la verdad. Va a ser un poquito mejor que eso. Pero 23% es mucho peor que incluso lo que obtuvo Frey en primera vuelta. ¿Ah? O sea, la distancia entre Piñera y el eventual segundo, que es Guillé, estamos hablando de una distancia que es superior a los 20 puntos. Eso puede ser decisivo en términos. Sobre todo porque cuando uno mira a José Antonio Kast, que como dijo Carlos Larraín esta semana, está llevando a votar gente que quizás no votaría, ¿ah? La está haciendo acercarse al fenómeno político, y en eso bien, yo creo que la señal de humildad para todos es de que no hay control sobre los votos. Así, esta suma de todo son ejercicios ajenos a la realidad. Si al final del día hay comunicación, las naturales, la hay. ¿Ah? Del votante de José Antonio Kast con Sebastián Piñera, obvio que hay una comunicación natural. Entre el votante, parte del votante de Beatriz Sánchez y el de Alejandro Guillé, también la hay. Pero ahí hay que hacer experimentos donde se suman todos. O sea, Guillé, ni sumando el 100% de todas las otras alternativas, alcanza a derrotar a Sebastián Piñera. Entonces, eso es lo que dice Feedback hoy día. No, sí. Entonces, cuando uno hace esa suma, dice, bueno, algo está pasando, los ciudadanos están hablando. Hay un problema. El voto voluntario, y además muy está el voto voluntario, y ese es el punto final. Ese es el voto voluntario en la intensidad, o sea, la intensidad de la preferencia. Y en el caso de Sebastián Piñera, claro, tiene una intensidad de preferencia muy marcada, gente que la quiere ir a votar, y que en el otro lado hay más baja de intensidad y se pone en duda si es que van a ir finalmente o no a votar. Una última reflexión, dice, cuando uno escucha a las autoridades defender tanto los logros y hablar tanto de los logros, mucho más que los ciudadanos, hay un problema ahí. ¿Ah? Cuando este énfasis, yo lo digo por la entrevista a la presidenta, de salir a rescatar nuevamente los logros, que algo hemos hecho en esto, algo hemos hecho... Una frase que está un poquito ajena a la realidad. Hemos hecho más que Sebastián Piñera en áreas. Elige áreas que son realmente, que ya los ciudadanos se pronunciaron. En materia de empleo y crecimiento, hay una persona a la que le creen, Sebastián Piñera, y otra que no le creen, que es Michelle Bachelet. Entonces, ya está ese pronunciamiento, pero cuando es la autoridad la que insiste en lo de los logros,
Esas tienen que quedar en los ciudadanos y son ellos los que tienen que finalmente formar sus percepciones. Y eso se va a notar en la primera vuelta y sin duda con mayor fuerza en la segunda. Dice, ahora, para ser coherente y consistente, porque todo en el bloque anterior dijimos lo grave de lo de San Ramón. Si yo no puedo dejar, aquí tenemos un presidente del partido, uno de los partidos más importantes de Chile Vamos. Y va a ser un eje partido junto a la UDI del futuro gobierno. Dice, lo que vivimos en San Ramón, más allá del escándalo que significa, ¿no es cierto? Tú ya das por hecho. Habla de alguna manera de un eventual gobierno, sí, pues van a ser partido eje, de todas maneras. De un eventual. De un eventual gobierno, sí. Ya. Lo que pasa es que cuando estamos mirando las cifras, bueno, da para cierto optimismo, está bien. Yo digo, ahí, lo que vimos en San Ramón, es decir, cuando la droga toca a la política. Y no la toca tan marginalmente porque finalmente es un vicepresidente de un partido, del Partido Socialista, el que aparece involucrado en esto. Es decir, es una mano que se mete en la política y se mete con mucha fuerza. Entonces digo, ¿dónde está la prioridad o dónde va a estar la prioridad en el combate a la droga? En el combate al narcotráfico, en el combate a estas redes que de alguna manera están permeando el sistema político, porque lo que conversábamos con Eduardo fuera y es la sensación, sin querer llevar esto a una alarma general ni a la generalización, pero da la sensación de que lo que vemos en San Ramón es la punta de un iceberg. A lo menos hay un riesgo. Sí, a ver, varias cosas. Respecto a lo de San Ramón, efectivamente no existe hoy día una... A ver, en el papel y en los titulares, todos los gobiernos se instalan en la lógica de combatamos la droga, combatamos el narcotráfico. Pero efectivamente yo creo que no está internalizado en las políticas públicas chilenas que se han llevado adelante un combate real y definitivo, y nos damos cuenta que empiezan a aparecer esta suerte de explosiones que nadie las tenía previstas, como lo que ocurrió en el municipio de San Ramón, que hay que investigar, está bien, la presunción de inocencia, todas las cosas habidas y por haber, pero claramente ahí hay olor a cosa rara y a narcotráfico y a delito. Y por lo tanto, si está asociado a la política, peor aún, porque queda de lado todo lo que la ciudadanía espera de la política. Protección defensa de la democracia, Estado de Derecho, justicia, etcétera, combate a este tipo de flagelos, y si está presente quiere decir que no ha habido una importancia como tiene que haberla. ¿Pero este es un tema que puede estar más presente de lo que creemos? Yo creo o sea, que por sí. ejemplo, desde Renovación Nacional, ¿podrían dar garantías de que eso no les pueda pasar a usted el día de mañana? Yo creo que está más presente de lo que se cree. Lo que pasa es que nadie lo avisora ni le da la importancia que amerita. Y pasan este tipo de cosas que investiga un equipo periodístico, de la mano con la justicia, etcétera, y en silencio, porque así funciona, y termina en lo que termina. Entonces, claramente está más presente de lo que se cree. Y por lo tanto, aprender las alarmas. Y ahí engancho la responsabilidad de los partidos, la responsabilidad de quienes gobiernen para que esto sea prioridad. Y de los partidos en la búsqueda de sus candidatos, de las personas que ingresan, de las personas que van a acceder a cargos de representación popular o van a ser designados o llamados por un eventual gobierno. Efectivamente, hay una importancia relevante y es una alarma que se debe prender. ¿Y han sido cuidadosos los partidos, especialmente en lo que pasa en los municipios? Yo creo que no ha sido en relación al tema droga, narcotráfico. En relación al tema corrupción, por ejemplo. No, yo creo que en el tema corrupción se ha ido instalando mucho más, eso de todas maneras. Eso se ha ido instalando mucho más respecto de la revisión y la preocupación de quienes van a ocupar cargos. Pero en el tema del narcotráfico no se asoma como una preocupación de los partidos porque no se veía como tal. Yo no es que quiera que se esté escondiendo esto, no, al revés, yo creo que no es preocupación porque no se veía como tal, pero hoy día se prenden las alarmas. Y si se prenden las alarmas, tiene que formar parte de una principal preocupación al momento de decidir a quién propongo, a quién busco, a quién llamo, a quién llevo a un municipio, a quién lo levanto como una figura. ¿Y eso debería llevar ahora a los partidos a revisar qué es lo que está pasando en los municipios donde están presentes? Es difícil para un partido revisar lo que pasa dentro de un municipio, pero porque hay alcaldes que son militantes de ese partido. Por eso, pero es difícil meterse porque eso forma parte de una investigación judicial, no escapa de la labor de los partidos políticos, pero sí los partidos políticos tienen que empezar a prender las alarmas y a darse cuenta de que efectivamente esto está presente. No digo que generalizado, porque sería injusto de mi parte, a lo mejor es menor, a lo mejor es mayor, pero es un tema, y si es un tema hay que preocuparse. Y no solamente los partidos, digo yo los partidos porque lo vi en el panel anterior, antes de entrar, los escuché a ustedes y lo plantean como un punto, pero más allá de los partidos, es importante que los gobiernos lo tomen como una bandera real e importante. Porque si ya empieza a permear la autoridad, el narcotráfico,
cosa que no habíamos visto tan tajantemente. Salvo Arica. Salvo Arica. Quiere decir que hay una preocupación mayor y que hay que ponerle coto. Diputado, quiero aprovechar a preguntarle otra de las polémicas o declaraciones polémicas de esta semana y lo que fueron las declaraciones del presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, Juan Andrés Camus, que dijo al diario El Mercurio que si no saliera elegido Sebastián Piñera, textualmente, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta. ¿Le parece prudente ese tipo de declaraciones? Se nota que, veamos la parte más amena, se nota que es hincha del presidente Piñera. Pero Sí, bueno, no solo solamente eso. hincha. No nos habíamos dado cuenta. No solo eso, No solamente hincha, le sino hizo que una también donación. es, claro, Claro. es financista. No, está muy bien, ¿ah? está bien. Sí, pero más allá de eso, estupidez. es una yo creo que una imprudencia grande, me imagino que se habrá dado cuenta y que corregirá su actuar. La Bolsa de Comercio es una organización, está bien, privada, pero que transa acciones de sociedades anónimas abiertas, muchas de ellas reguladas, y tienen consecuencia en el mercado. Y en las pensiones. Eso, y cuántas más. O sea, y por lo tanto es una imprudencia gigante que no corresponde, y yo espero que se corrija. Yo lo veo quizás como un entusiasmo exacerbado de querer que el presidente Piñera gane. Hay quienes hablan de pero no campañas de corresponde. terror en ese sentido. Siempre se ha hablado de esas las campañas del terror, me acuerdo. ¿Pero en este caso no aplica? De tratar de dibujar un escenario catastrófico en caso de que gane uno u otro candidato. Sí, puede ser una campaña del terror, pero antes que eso es una imprudencia gigante. Yo, Que no se puede, no se- yo quería agregar eso. En una bolsa seria, este personaje lo habrían sacado de una, porque esta actitud, digámoslo con claridad, aquí hablamos con mucho eufemismo, es gangsteril. Gangsteril lo que hizo. Yo en esto no estoy responsabilizando a los partidos de derecha, pero en Estados Unidos, en una bolsa europea, hacer esto, y más cuando hay fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, a este señor le piden la renuncia. Yo he visto buenas declaraciones de algunos miembros de la bolsa, Yo creo pero que eso uno va a habría haber un esperado que lo hubiesen proceso. sacado tapado después de esto. Yo creo que al menos se amerita una sanción. Yo creo que va más allá de la imprudencia. Fue irresponsable. Sí. Absolutamente. Totalmente. Y en eso hay un consenso. No corresponde a nada. No corresponde, más allá, Muy grave. ni siquiera de entrar en la veracidad de lo que dice. Si el tema es él, la persona llamada a hacer ese pronunciamiento, claramente no lo es. No es su rol. Así Y ni lecturas respecto de la campaña, ni ninguna otra. ¿Por qué? Porque además es innecesario. O sea, además tú me dices, es que una campaña del terror, dice, a veces uno cuando escucha a los ministros, a veces se acuerda de las campañas del terror. O cuando escucha a algunos intendentes haciendo campaña, ¿no es cierto?, a favor de ciertos candidatos. Yo creo que ya ha habido reclamos, incluso desde la candidatura de Goich hacia el gobierno, respecto del rol de gobernadores e intendentes en actos de campaña, Y nadie cuando hacen la diferencia. Nadie ha dicho lo contrario Ni lo uno, cuando el ni ministro lo de otro. Economía declara que sus candidatos, lo que es normal porque Pero es es que demócrata eso es cristiano. muy distinto. No, realmente Es muy distinto. yo creo que lo en que él general- hace es manifestar una pero- preferencia personal. pero- Lo que yo estoy refiriéndome, para hacer la diferencia, porque lo dije yo, es cuando se hace institucionalmente, en la entrega de un beneficio, en una capacitación de las personas, es decir, frente a personas que están siendo beneficiadas por la labor del Estado en la cara del gobierno de turno, pero una labor del Estado cuando se hace política de ahí, se hace campaña a favor de Guillet y no de Goich. Gonzalo, Cuando si se marca si tú uno dice, escucharas las eso es quejas intervencionismo. en todos los comandos, ha sido precisamente porque este gobierno ha sido el más prescindente de lo que nosotros recordemos en las campañas. La verdad es que lo hemos escuchado, pero yo creo que eso es mucho ruido. Yo le quería hacer una pregunta a propósito de la pregunta tuya, Andrea, sobre lo inadecuado, tú dices gangsteril, lo poco institucional de las Esto declaraciones. tiene un impacto en la profecía Pero autocumplida. en general, ¿no crees que hay un clima destemplado en general de quienes forman parte de las instituciones públicas que han ayudado a generar o a magnificar climas de desconfianza? Voy a dar un ejemplo concreto. Sé que es duro, pero hubo una declaración de 5 senadores socialistas sobre esto, que fueron las declaraciones del Contralor respecto de hay una contienda de competencias con Codelco por una fiscalización sobre Codelco, una contienda legítima a ser discutida. Codelco defiende el que, amparado en la ley de sociedades anónimas, ellos se rigen por una fiscalización distinta, y Codelco reivindica su rol Contraloría. Contraloría como entidad, como institución,
el que una pueda empresa tener pública. como empresa pública. A mí esa controversia me parece legítima y tiene que dirimirse donde corresponda. Yo aquí estoy hablando de la figura del Contralor, como no quiero hablar de las fiscalías, sino de algunos fiscales que se exceden en su función. El Contralor, no la Contraloría ni esta contienda de competencia, presentó un informe y cuando habló a la prensa no dijo lo que decía el informe, dijo hay nepotismo y el nepotismo es corrupción, hablando de Eso es Codelco. gravísimo. Y luego dijo que la información la había obtenido por la fuerza pública y resulta que le fue entregada. Es decir, en el dicho de uno de los senadores que declaró, dijo falsedad. La falsedad es mentira. La pregunta, ¿es posible que un Contralor a título personal haga declaraciones de esta índole y que frente al Congreso emita juicios que son falsos? Diputado. No los informes que entregó, Sí, sí. los juicios, el actuar del Contralor. Estoy hablando de si hay o no una exacerbación, imprudencia, uso abusivo de muchas personas que amparados en sus instituciones hacen declaraciones que enrarecen aún más el clima de confianza. A ver, varias cosas. Primero, lo de la Contraloría, yo lo que he visto, he apreciado, al menos desde el punto de vista de mi cargo como diputado, en los 12 años que me tocó ejercer el cargo, a dos Contralorías muy empoderadas. Después vamos a ir a la pregunta, no la voy a evadir. A dos Contralorías muy empoderadas sin haber cambiado una coma de la ley de la Contraloría, porque muchos decían que hay que cambiar la ley para que no. Tema de actitud. Una actitud de Ramiro Mendoza muy fuerte en torno a fiscalizar y a fiscalizar fuertemente lo que fuese necesario y a quien fuese necesario, porque le tocó a todos, él estuvo en dos gobiernos. Y en el caso de el actual Contralor yo creo que ha actuado en la misma línea, incluso yendo un poco más allá en ciertos temas que el Contralor anterior no tocó, por ejemplo la relación con las empresas del Estado. Estoy de acuerdo, Clarisa, que en lo que dice relación con esa declaración no es lo más afortunado. No es lo más afortunado porque hace una apreciación y un juicio de valor que no dice relación con el informe. Quizás no conozco el informe de sobra, pero claramente no son declaraciones adecuadas. Pero yo me voy a un punto más allá, que es el tema general. Efectivamente, hoy día se está polarizando y está muy polarizada la opinión de las diferentes instituciones y de los que están a cargo de las diferentes instituciones y hace que todo sea blanco o negro. Y ahí engancho con lo que dije al principio. El llamado que ha hecho el presidente Piñera y después lo voy a hacer, lo reconozco también respecto del expresidente Lago, en la lógica de que el próximo gobierno tiene que tener un tinte importante de acuerdo, de entendimiento, de diálogo, porque no van a haber mayorías y porque se va a atomizar el Congreso, porque van a haber diferentes fuerzas políticas producto de los cambios electorales y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo en esa línea. Lo están diciendo dos expresidentes y uno que tiene una gran posibilidad de volverlo a hacer. Diputado, vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Está bien. Bien, comenzamos ya a despedir este capítulo de Estado Nacional. Le agradecemos a nuestro invitado hoy, el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monkever. Diputado, muchísimas gracias. Gracias, Que encantado. estén muy bien. Gracias a cada uno de nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, en sus casas. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, pero los invitamos ahora a continuar en sintonía de Televisión Nacional. Ya vienen grandes chilenos en esta oportunidad con la historia de José Miguel Carrera. Que estén muy bien.